Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nutrición con Matices. Primero queremos darles las gracias a todos los que escucharon nuestro episodio 1 y se echaron ahí el chismecito de quiénes somos y cómo hemos llegado aquí. Les recordamos que también estamos en YouTube por si nos quieren ver ya las caras cuando echamos aquí el chisme. Prometemos que los siguientes episodios van a estar muchísimo más buenos porque, bueno, en el primero solo se dieron cuenta de quiénes somos y ahora sí empezamos con estos temas súper interesantes que creo que todo el mundo cree que sabe y luego los expertos nos dan unos pequeños infartos cuando escuchamos gente decir barbaridades o ver influencers en redes también que nos dicen un montón de mitos. Entonces, bueno, creo que el tema de hoy, no me van a dejar mentir, Claret y Gia, es el tema más solicitado alrededor del tema de nutrición y vamos a hablar de la realidad de la pérdida de grasa. Algo que creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos buscado. El 90% de los pacientes creo que tienen un tema con el porcentaje de grasa, perder grasa, ¿qué hago? Me urge para mañana que me quites toda esta grasa del cuerpo y hoy vamos a hablar de la realidad en un tratamiento de nutrición de pérdida de grasa, los mitos que hay alrededor de esto y bueno, cómo tú lo lograrías realmente ya haciendo todo lo que tienes que hacer para lograr este objetivo. La primera pregunta del día de hoy, porque vamos a hablar de la verdad, sería que me dijeran ustedes cuál creen que es el mito más grande de la pérdida de grasa. Ustedes que ya han tenido a mucha gente en su consultorio o gente que las busca por redes, los atletas en el caso de Gia, ¿cuál creen que es así vamos a decir el top 3 porque cada una va a decir la mayor mentira alrededor de la pérdida de grasa? Te dejo la palabra primero, Gia. Adelante. Ok. Creo que uno de los puntos o de los mitos más frecuentes es qué tan constante, qué tan repetitivo se puede presentar el resultado. Una pregunta muy, muy frecuente en las asesorías es, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a este objetivo? ¿No? Y el mito vendría a partir de que en realidad la pérdida de grasa corporal no es un resultado lineal. Es decir, no significa que en cada sesión vas a tener una pérdida de grasa corporal, porque depende de muchos otros parámetros que ya estaremos platicando, pero que tampoco es constante en el sentido de la cantidad. Es decir, no significa que cada semana tú vas a estar perdiendo, no sé, por poner un ejemplo burdo, 400 gramos de grasa corporal, ¿no? Porque de la primera a la segunda sesión, eso fue lo que se presentó, ¿no? Entonces, muchas veces empezamos a sacar ciertas cuentas alegres y decimos, bueno, si al final mi objetivo es perder cierta cantidad de grasa corporal y de una sesión a otra perdí esto, significa que, y empezamos a proyectar, ¿no? Considerando que ese mismo resultado se va a presentar de forma constante cada una de las sesiones. Entonces, creo que ese sería como uno de los puntos que muchas veces nos puede costar un poco explicarle a los asesorados, pero sobre todo le cuesta al asesorado comprender ese punto, ¿no? El hecho de sí estoy siguiendo el plan, sí estoy siguiendo mi entrenamiento, sí estoy siguiendo otros puntos, otras variables, porque al final esta sesión perdí menos que la pasada o perdí más o de plano no perdí, ¿no? Sí, y que frustra un montón, ¿no? Porque dices, estoy haciendo lo mismo, porque no tengo los mismos resultados. Exactamente. Muy bien, a ver, platícanos, Claret. Bueno, en mi caso creo que sería el tema de que relacionan la pérdida de peso con la pérdida de grasa. Esto quiere decir que llegan contigo y te dicen, oye, se quiero bajar 10 kilos, pero 10 kilos que se detonen en la pérdida de grasa. Entonces, creen que el hecho de bajar
grasa va a dar de resultado la pérdida de peso. Entonces, para mí en este caso es no hacerle entender, sino primero darle esta educación de cómo es el proceso de la pérdida de grasa al paciente para que entienda todos los factores que intervienen en la pérdida de grasa y así como decía Gia, que jamás va a ser lineal y que jamás la pérdida de grasa va a ser igual en cantidades cada sesión, como tampoco se va a ver reflejado de la misma forma cada sesión en un peso total que se ve en la báscula. A veces ni siquiera se mueve el peso, ¿no? Puedes perder grasa, pero no perdiste peso y el paciente es como, ¿y todo lo que hice qué onda? ¿Por qué no perdí peso si ¿qué onda, no? Si el tratamiento es para perder grasa. Entonces, si el paciente no alcanza o bueno, no tiene esta educación de cómo es el proceso, de cómo está una recomposición corporal, de cómo se lleva la oxidación de grasa, etcétera, siempre va a estar estancado en que quiere ver el resultado de la pérdida de grasa en el peso corporal que se ve en la báscula. O cuando el peso sube. Efectivamente, creo que ese de cuando sube el peso es como, no friegues, ¿qué onda? ¿Estoy engordando? ¿Qué? Si el tratamiento es para pérdida de grasa. Entonces, creo que es un punto muy importante que cada paciente entienda cómo es el funcionamiento de la oxidación de grasa o del tratamiento de una deficiencia calórica para la pérdida de grasa, porque justamente los resultados no se pueden llevar lineales ni en la báscula, ni más que en el porcentaje de grasa, ¿no? Y pasándolo a kilogramos de grasa, porque hay muchos otros factores que van a intervenir y en un resultado en la báscula jamás va a ser lo ideal para evaluar. Y no sé si les pasa, y yo se los digo mucho en consulta, que la gente como que totalmente conecta de, ok, peso 60 kilos, tengo 60 kilos de grasa, ¿no? Como que no tenemos tan claro este tema de la composición corporal y es como, bueno, o sea, tu cuerpo tiene más elementos que no son grasa, la masa muscular, el agua, tus órganos, tus huesos, la piel, ¿sabes? Todo pesa, pero siento que por eso la gente también, las células muertas que no te quitaste cuando te bañaste, pero la gente se aferra a estos pesos porque siento que ellos imaginan, o sea, su cuerpo relleno totalmente de grasa y pasa mucho este tema de la composición corporal con la gente que hace ejercicio, ¿no? Es muy común que no estén moviendo como mucho la báscula hacia abajo, pero el cuerpo se ve totalmente diferente. Cuando haces una medición te das cuenta que hay una pérdida de grasa y es como, no pasa nada, puedes pesar lo mismo, pero ve tu cuerpo, se ve más definido, tu masa muscular está mejor trabajada, o sea, ¿por qué aferrarse a un número en la báscula? Porque luego, y también sobre todo, creo que voy a hablar mal de nuestro género, las mujeres tenemos un tema también con que el número en la báscula sea bajísimo. Y de repente ves chicas que son súper altas o chicas que tienen un montón de masa muscular y bueno, yo lo vivo normalmente. Yo soy muy chaparrita, pero mi cuerpo ahora lo agradezco. La verdad es que mi masa muscular es bastante agradecida y reacciona bastante rápido, pero a veces digo, si yo quisiera llegar a un peso como y lo pongo entre comillas para los que no nos están viendo, ideal o un peso adecuado para mi estatura, o sea, yo creo que ni cortándome una pierna lo alcanzo. O sea, es imposible para mí porque tengo mucha masa muscular. No, y como mencionas, Lu, el entrenamiento tiene un factor muy importante, ¿no? En tipos de entrenamiento en los que hay un factor aeróbico y de fuerza, como el CrossFit, por ejemplo, en el que la báscula fluctúa muchísimo. Puede haber etapas en las que el peso en la báscula disminuya y otros en los que el peso en la báscula aumente y que depende totalmente de la etapa de entrenamiento en la que estés. De la programación. Entonces, exacto, porque si hay componentes o hubo más componentes de fuerza esa semana, por la inflamación, por la recuperación, por el crecimiento muscular, por diferentes parámetros, hay aumento de peso. Entonces, incluso hasta el entrenamiento influye en esa variable, ¿no? Y como mencionan, cómo relacionamos el número en la báscula con la parte de pérdida de grasa y o cuando el atleta está buscando en este caso el objetivo de recomposición, ¿no? Perder grasa para mejorar ciertos parámetros dentro del rendimiento,
pero que de nuevo muchas veces no considera que el entrenamiento conspira en su contra en términos específicos del número en la báscula cuando nos guiamos solamente por ese único parámetro para analizar realmente el impacto del programa de alimentación. Entonces, como no bajé en la báscula, al contrario, aumenté, híjole, eso significa que definitivamente esto no está funcionando. Y es que se le ha dado muchísimo poder al número en la báscula, o sea, esto no tiene pocos años, o sea, ha sido de por vida casi que el número en la báscula es muy importante y nos vamos relacionando también con lo que es el índice de masa corporal y que la gente justamente llega a entender que el índice de masa corporal es estar con un porcentaje de grasa alto, ni siquiera porcentaje de grasa, simplemente estar gordo o flaco, o sea, bien o mal, ¿no? En términos generales. Entonces, creo que cambiar también el chip en cada uno de los pacientes con ese tema del índice de masa corporal es difícil. Y tú ya nos puedes decir, o sea, por ejemplo, con los deportistas, o sea, deportistas pueden alcanzar un índice de masa corporal que da en obesidad, pero dices, güey, no, o sea, este deportista, su porcentaje de grasa está en esto, en el que tiene que estar para su rendimiento, etcétera, etcétera. Y claro que va a marcar un índice de masa corporal en obesidad por la cantidad de masa muscular que tiene. Entonces, creo... Perdón. Dime. Y no tiene que ver o no se reduce solamente al IMC o al índice de masa corporal, el porcentaje, como mencionas, también. La idea muchas veces incorrecta que tenemos del número del porcentaje de grasa, es decir, hay personas que escuchan un 26% y es de, híjole, es demasiado. Me gustaría tener un 8, 0, un 10, un 3 exactamente, o escuchamos un 28, un 30, que en ciertos contextos definitivamente puede ser considerado adecuado para cierta población en ciertas características. Es decir, no todo el mundo es candidato a tener un 10% de grasa corporal. Entonces, ya no es exclusivamente el tema del IMC, como mencionas, sino que también el hecho de aperturarnos a otros parámetros o a otros números, como el porcentaje de grasa, también muchas veces puede jugar en nuestra contra en ese sentido. Sí, o sea, ahorita me refería más a la población que no tiene este número de porcentaje de grasa, o sea, que puede ir al doctor, los pesan y les dicen, es que estás en obesidad, es que estás en sobrepeso, es que esto, y entonces las consecuencias es que tengas diabetes y los empiezan a espantar. Entonces, realmente también es un miedo a su salud, que han hecho referencia que entre más alto el índice de masa corporal, menos salud, menos te cuidas, menos te quieres, menos te preocupa tu salud. ¿No? Pero importante, pues aquí lo que decimos, ¿no? Hacer la diferencia en la medición, el porcentaje de grasa. Digo, el porcentaje de grasa es un factor de salud que deberíamos de tener en ciertos parámetros, pero creo que Gia dio también en un punto súper importante. A mí me pasa mucho que llegan y traen un 34% de grasa y están atacadas y es como, no estás tan lejos de lo que es normal, pues digo, para una población, una mujer promedio, ¿no? Pero estamos estamos acostumbrados a estos cuerpos y que dicen, ¿no? 8% de grasa, 10% de grasa, 15% de grasa, que es complicado, al menos que dediques mucho tiempo de tu vida a estar en ese porcentaje de grasa. Y otra idea, y creo que es un gran mito también que tendríamos que abordar, es que estamos acostumbrados a pensar que perder grasa es algo fácil y que es algo rápido, como si para el cuerpo fuera natural hacerlo. Y en realidad, ¿no? El cuerpo está diseñado para guardar grasa. El cuerpo guarda grasa con una función que es una reserva de energía. Nunca deberíamos de sobrepasar esa reserva y tener que bajarla, ¿no? Pero entonces creo que para la gente es como, ok, ya empecé a entrenar, estoy haciendo mi plan de alimentación, voy a solucionar todos mis problemas referentes al porcentaje de grasa en las siguientes 3 semanas, ¿no? Y pues no pasa así. Yo siempre les digo, a ver, ¿cuánto tiempo te llevó estar en este cuerpo en el que estás en este momento que no te gusta, ¿no? En este porcentaje de grasa, en estos kilos extras, si es que se reflejan como kilos extras el porcentaje de grasa elevado, ¿no? Pues échale cuentas y más o menos
al menos el mismo tiempo que te llevó llegar hasta aquí, nos va a llevar regresarnos o un poco más, porque estás yendo en contra de la función natural de tu cuerpo, que es guardo la grasa por si la necesitamos, ¿no? Que ahorita es muy difícil que la necesitemos porque tenemos acceso a alimentación, digo, a los alimentos, la media de la población que asiste con nosotros a consulta, no es como que vamos a estar en una urgencia en la que necesitemos usar nuestras reservas de energía porque no tenemos que comer, pero nos han vendido esta idea y entonces la gente se frustra mucho en consulta porque ven estos programas en redes de 10 días y pierde tantos kilos de grasa, ¿no? Entonces llegan a la consulta, tú les haces su plan, los ves en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y ellos se imaginan que se van a subir a la báscula y perdieron 6 kilos o que perdieron 6% de grasa y eso no va a suceder, ¿no? Y pues se frustran mucho porque es como, estoy haciendo todo. Sí, estás haciendo todo y bajaste 1 kilo, que es perfectamente normal, que está bien, ¿no? Pero cuando no ven un cambio así como de antes y Drástico. después de redes sociales, es como, no, no sirve, ¿no? Es que seguro tengo algo, es que algo está mal, es que mi cuerpo nunca coopera, es que yo nunca pierdo peso o nunca pierdo grasa y es como si la estás perdiendo, pero la estás perdiendo a una velocidad que sería normal para un plan de alimentación balanceado en el que puedes seguir entrenando, ¿no? Y cómo esa Sí, comparativa del antes y después es importante, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo que me envían fotografías de otros programas, otros asesores de, oye, o sea, ¿esto cómo se puede, no? O esto es verdad, o esto, y generalmente mi respuesta es, la verdad no lo sé, ¿no? Porque al final los cambios muchas veces son tan drásticos que dices, bueno, híjole, ¿no? Es normal ser de repente curioso ante una situación de ese tipo, sobre todo cuando nos volvemos o los asesorados se vuelven muy determinados en el logro de su objetivo y como muchas veces también con el tiempo no consideramos que el cuerpo empieza a presentar resistencia a ese cambio, ¿no? Como mencionas, empezamos a ver ciertos resultados, pero llega un punto en el que el cuerpo genera cierta adaptación y ya no quiere, ¿no? Muchas veces yo intento planteárselo hacia, a los atletas o a los asesorados en general. Tienes que considerar que ya entras en una etapa en la que hay que luchar incluso con tu propio cuerpo por este mecanismo de adaptación o cuando quieres ir más allá de ciertos números o de ciertos límites, ¿no? Es una cantidad que a tu cuerpo no le sobra, pero que tú quieres perder por un objetivo personal, entonces es normal que el cuerpo empiece a luchar y a poner resistencia para tu objetivo, ¿no? claro. Yo Creo siempre les que es digo que un su cuerpo está, perdón, Claret, que su cuerpo está como, ¿por qué te quieres llevar la grasa que con tanto amor te guardé? O sea, es mía, yo la hice para ti, ¿por qué quieres que se vaya? Porque pues sí, te empiezas a acercar a un porcentaje de grasa más bajo y tu cuerpo se va a defender y aparte para este punto debes de llevar ya un tiempo en un tratamiento y el cuerpo se adapta a todo, ¿no? Entonces, pues tendrás que hacer eh, mayores sacrificios y habrá que preguntarse si vale también la pena, ¿no? y yo creo que es un tema muy delicado cuando iniciamos un tratamiento para o deficiencia calórica para la pérdida de grasa. Digo, siento que en atletas es diferente, ahorita me corriges ya, pero pacientes que son más en tema de diagnósticos de patologías, al momento en que empezamos con una pérdida de grasa tanto visceral como subcutánea, o sea, corporal en general, es muy importante trabajar este punto de la relación con su cuerpo. ¿Por qué? Porque si no entra un estado también de obsesión con su cuerpo, de todo el tiempo estarse viendo, de todo el tiempo estarse pesando, de todo el tiempo estarse comparando, de todo el tiempo estar buscando o garantizar que van a tener un resultado rápido. Y al momento en que llegan a consulta y no pasa absolutamente nada de eso que deseaban y querían y todos los días que estuvieron pensando, viene un bajón cañón emocionalmente. Entonces, también en temas emocionales, en cuestión a la resistencia a la pérdida de grasa, creo que es muy importante que desde nuestro lado
lo trabajemos muy bien con el paciente. Y una de las formas que a mí me ha servido bastante es el tema de la educación. O sea, entiende tu paciente cómo es que va a trabajar tu cuerpo, cómo es que va a empezar a perder grasa, por qué es que no va a ser lineal, por qué es que no nada más podemos controlar la alimentación, cuántos otros factores existen que pueden modificar lo que estamos tratando de reducir en temas de grasa, ¿no? El ejercicio, el tema del estrés físico, mental, etcétera, 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 no es un control al 100% para que obtengamos, digo obtengamos porque somos un equipo entre el paciente y yo, el resultado que estamos esperando. O sea, se puede modificar de mil y otras formas aunque no querramos. Entonces, sí es un tema importante en varios ámbitos y que justamente en muchos lados no se lleva de la forma correcta y es cuando empiezan estos temas de trastornos de conducta alimentaria por un déficit calórico o una pérdida de grasa, que es lo más común en personas o atletas también. Sí, como mencionas, y viene también la otra cara de la moneda en esta misma línea que platicas. Tú planteas qué sucede cuando no se llega a. Ok, ¿qué sucede cuando sí se llega y no es suficiente? ¿No? Es decir, al final llegaste a el objetivo que te planteaste, pero aún así no estás cómodo. Entonces va más allá de los números, va más allá de la alimentación, va más allá del entrenamiento en este caso. Es decir, ya tiene que ver con muchas otras variables o muchos otros factores que no tienen que ver en realidad con estos puntos, ¿no? Porque muchas veces, como mencionas, puede presentarse esta frustración a no llegar al objetivo, ¿no? O como mencionaba Lu, me subo a la báscula y no tengo los 6 kilos menos que yo visualizaba. Pero al revés, ¿qué sucede cuando llegas al objetivo y al final no estoy cómodo con lo que llegué? ¿No? Es decir, al final quiero más. Y como muchas veces, como mencionas, nos desmotiva no solamente ese punto, sino la perfección que esperamos alrededor de. Es decir, si no se puede seguir al 100% en el entrenamiento, en la alimentación, en el descanso, en todo lo demás, entonces se puede volver obsesivo también en todos los puntos. Exactamente. Entonces, a lo mejor no valdría incluso la pena intentar hacer un cambio. Exacto. Y creo que es importante, digo, en este tema de los trastornos de la conducta alimentaria y así, que es un tema súper delicado, también creo que se ha perdido un punto que yo siempre defiendo, que querer cambiar tu composición corporal por el simple hecho de querer verte mejor, también es un objetivo válido para ir a consulta, para entrenar, siempre que no pierdas el foco, ¿no? Algo que yo les digo mucho en las consultas es que busca un objetivo de cuerpo que se adapte a tu realidad, ¿no? Porque tal vez por eso te frustras cuando no llegas a un resultado. Yo mido 1,58, se los acabo de decir, soy bastante muscular, entonces soy muy pequeñita y soy espaldona, tengo pierna, tengo así, ¿no? Entonces, si mi objetivo fuera tener un cuerpo como de una modelo, que para empezar mide 20 centímetros más que yo, o que son muy delgadas, que son muy lineales, voy a estar frustrada todo el tiempo. Entonces, también creo que en este proceso del cambio de la composición corporal, tienes que buscar como un objetivo que se adapte a lo que tienes por naturaleza. Porque si quieres verte más lineal de lo que eres, o si eres muy caderona y no quieres ser caderona, si quieres estar muy musculosa y tu cuerpo no da para estar muy musculosa, nunca lo vas a alcanzar y siempre vas a estar frustrada, ¿no? O frustrado, porque también pasa, en no alcanzar el objetivo y que también no nos casemos con un número, que también creo que llegamos a eso en el que, ok, no te cases con el número en la báscula, pero tampoco te puedes casar con el porcentaje de grasa, porque cómo se vea tu cuerpo en un porcentaje de grasa también va a depender de dónde tienes la grasa, ¿no? Luego pasa esto, que ya estás en un porcentaje de grasa normal o incluso bajo y hay gente que tiene su grasa muy localizada, no sé, por ejemplo, en el abdomen y ya están en un porcentaje de grasa bajo y su abdomen no se ve como estas imágenes, ¿no? Donde te ponen así como los diferentes porcentajes de grasa y cómo se debería de ver tu cuerpo. ¿Cómo me chocan esas imágenes? Es como... Me vuelven la vida imposible.
Porque a todo el mundo te las mandan, ¿no? Aparte, tú me dijiste que tengo 28% de grasa y no me veo como esta imagen, porque tu porcentaje de grasa está mayormente en el abdomen, ¿no? Entonces no tienes cuadritos como el porcentaje de grasa que dice la imagen, pero está súper definido, no sé, tu parte superior, las piernas o así. Entonces creo que en este tema, digo, podrá haber gente que tiene que llegar a un porcentaje de grasa, por un tema, por ejemplo, de deporte, ¿no? Hay deportes que requieren porcentajes de grasa muy bajos, pero que no puedes saber cómo se va a ver tu cuerpo en tu objetivo hasta que llegas a él y probablemente no va a ser como te lo imaginaste. No, y también incluir, o sea, el objetivo de la pérdida de grasa para que sea satisfactorio, agregando también un poco lo de guía, es como muy, muy compasivo en todas tus características individuales. O sea, si nada más llegan y te dicen, quiero este porcentaje de grasa porque quiero verme así, la pregunta sería, ¿cómo te quieres sentir realmente? O sea, ya sé cómo te quieres ver, pero ¿cómo te quieres sentir? Porque podemos alcanzar ese porcentaje de grasa, pero a lo mejor vas a tener dolores de cabeza, a lo mejor te vas a lesionar más rápido en el deporte porque ese porcentaje de grasa para ti no es funcional en tu deporte, o mil otras cosas, ¿no? Entonces creo que sí es importante siempre hacerlo muy, muy estructurado en diferentes ámbitos, no nada más al porcentaje de grasa que quieren llegar. O sea, cómo te quieres sentir físicamente, cómo te quieres ver físicamente y qué vamos a hacer para alcanzarlo. Que sí vas a mover de tu día a día, que sí puedes hacer de tu día a día, porque también hay personas que un tratamiento para una deficiencia, para una pérdida de grasa, no les da la vida. ¿No? Es que es la comparativa constante, ¿no? Como mencionas, Exacto. no nos da la vida y es que quiero verme de esta forma, ¿no? Como mencionas tú, de forma muy acertada, Claret, o como mencionaba Lu hace un ratito también. Ok, sí, pero tienes que considerar que esta comparativa no tiene que ver solamente con la parte de la estructura física, ¿no? Como mencionaba también Lu, sino también tiene que ver, como mencionas, Claret, con el estilo de vida. Esta persona, su trabajo es eso, ¿no? Es decir, su trabajo es entrenar, alimentarse, documentar su vida diaria y al final eso es. Cuando quienes tenemos una vida más mortal o somos simples mortales que intentamos definitivamente hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida y que buscamos perseguir cierto objetivo de recomposición corporal, que estoy de acuerdo con lo que es totalmente válido, pero muchas veces somos víctimas de nuestra misma mente en ese sentido, ¿no? En la comparación constante de por qué si yo hago esto no me veo de esta manera. Y pasa, ¿no? Es que yo conozco a alguien en el gimnasio que come súper mal, hace esto, pero se ve totalmente diferente. Y si yo entreno, como, descanso y demás, ¿por qué no logro llegar a este punto? Y ese es otro factor fundamental, ¿no? Al menos en el deporte sucede mucho. Quiero verme como cierto deportista porque yo hago el mismo deporte. Sí, pero tú eres una persona que hace un deporte de rendimiento amateur. Te inscribes a competencias, llevas una programación de entrenamiento, pero no eres un atleta profesional. Por lo tanto, las características también tienen que ser diferentes por muchas cosas, pero muchas veces de nuevo esta comparativa buscando mejorar, al menos en aspecto del deporte, también es algo que tiene que trabajarse constantemente con los asesorados. Es válido que quieras mejorar, pero también, como menciona Claret, ¿qué tanto consideras que tienes que sacrificar para llegar a ese punto cuando esa no es tu forma de vida? Es no, un y aparte, cuando sí mueven y todo lo que quieras para alcanzar ese objetivo, pero ¿cuánto tiempo lo sostienen? ¿No? Puede pasar a lo mejor un mes, 2 meses y de repente se empieza a perder eso ese objetivo que llegaron. Semana Santa. ¿No? O una lesión en el deporte, o tuve que ir al hospital porque algo, no sé, pueden ser muchos factores que nosotros no podemos controlar y el hecho de alcanzar este objetivo de la pérdida de grasa, ¿cuánto tiempo va a ser sostenible? Jamás lo vamos a saber. Puede ser de un día para otro, puede ser un mes, pueden ser 2 meses, 3 meses, pero jamás va a ser de por vida.
O hay personas que Creo sí. que ahí es importante también hablar de esto, lo que yo les decía, decirles, no es algo rápido, es algo que necesitamos trabajarlo muchos meses, prefiero hacerlo lento y que lo aguantes, porque luego caemos en este plan extremo que haces 2 semanas, te mueres de hambre, pierdes un montón de masa muscular, la báscula te dice que vas de maravilla, no te gusta cómo te ves porque no perdiste grasa, perdiste un montón de masa muscular y estás como en este ciclo, ¿no? El típico paciente que te ha dicho que ya ha hecho de todo por perder peso y siempre diré yo, menos alimentarte bien, con constancia, entrenar y hacerlo por mucho tiempo para llegar a tu objetivo. También un concepto que creo que es importante que expliquemos, ahorita la que quiera explicarlo, porque a mí ya me ha pasado y me pasa muy seguido que se hizo muy famosa la palabra, bueno, las dos palabras, déficit calórico. Y entonces me pasa que ya me mandan mensajes de que, hola, ¿haces planes de déficit calórico? Y creo que la gente ni Me siquiera encanta tiene que los idea pacientes lean. de qué es un déficit calórico y por qué hacemos un déficit para perder grasa y cómo debería de ser ese déficit. Entonces, les cedo la palabra si alguien quiere explicar A como ver, el Claret, concepto, platícanos. cómo funciona, o sea, cómo es que el cuerpo pierde grasa y cómo haríamos un déficit en un plan de alimentación. Bueno, en términos muy coloquiales, porque esto es muy bioquímico, son muchos movimientos químicos dentro de nuestras células como tal para que se lleve este proceso. Por eso tampoco es rápido este proceso. Primero se tiene que generar algo que se llama lipólisis, ¿no? Que esta lipólisis es un rompimiento de los ácidos grasos para que se puedan utilizar como una no como reserva energética, sino como un sustrato energético. O sea, al final la reserva de grasa corporal que nosotros tenemos, como bien dijo Lu, va a ser una reserva energética que en cualquier momento el cuerpo va a poder utilizar como un sustrato energético para que nuestras células puedan estar trabajando, ¿no? Es importante aquí mencionar que se me fue la palabra. Dios mío. Es importante aquí mencionar que no quiere decir que por más ácidos grasos que nosotros lleguemos a consumir, más energía vamos a tener. O sea, al final los ácidos grasos tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para cuando nosotros empezamos con un déficit calórico en tratamiento nutricional, primero tenemos lo que es la energía basal, o sea, nuestro gasto energético basal, que es todo lo que nuestro cuerpo utiliza en energía, órganos, tejidos, etcétera. Y está el gasto energético total, que son todas aquellas actividades extras que hacemos en nuestro día a día. Ambos se suman y entonces sería como el total de calorías o energía que necesitas consumir por medio de los alimentos. Cuando entra un déficit calórico es cuando hay un recorte en esas calorías que tú vas a ingerir para que justamente el cuerpo diga, ¿no? En términos así fácil, de, híjole, me falta energía para trabajar. Entonces, voy a ir al tejido adiposo, voy a empezar con esta lipólisis, que se va a hacer una oxidación de grasas, que es incluir oxígeno. Y de ahí, entonces, voy a empezar a utilizar los ácidos grasos como este sustrato energético por esta deficiencia de energía que Claret no me está dando por la comida. Prácticamente es eso. Depende mucho de la persona, de la situación, del entrenamiento, de si hay patología o algo, qué tanto hacemos el déficit calórico, ¿no? Pueden ser de 200 calorías, 100 calorías, 500 calorías, 800 calorías, no lo sabemos. Hay quienes se van a los extremos y pobres hombres o mujeres se mueren de hambre y se vuelven locos, pero algo que yo considero bueno y me ha funcionado, a quienes no son atletas, no me vayas a regañar ya, es cuando hago el déficit calórico para personas que solamente es pérdida de grasa, personas mortales, tratamos de hacer el déficit calórico con el entrenamiento. Un tipo de entrenamiento que sea solamente aeróbico, oxidación de grasa mayor, y en la ingesta de energía, que es por medio de los alimentos, solamente se da la energía basal, no la energía de la actividad física que va a realizar. Entonces, así la persona o el metabolismo de la persona realmente no está metiéndose un estrés tan fuerte que si nos metemos con el tema de la energía basal en un déficit calórico.
Tanta. Y creo que también es importante considerar, como menciona Claret, dentro de esta misma línea del déficit calórico, que tampoco es un estado permanente. Es decir, Sí. no podemos estar todo el tiempo en un déficit calórico o en un déficit de energía, aunque nuestra meta no cambie. Es decir, aunque no lleguemos al objetivo que nos establecimos desde el principio en cuanto a la pérdida de grasa corporal, no significa que para el cuerpo sea saludable o efectivo incluso para esta misma meta estar en un déficit energético permanente, aunque sea ligero. De nuevo, no es lineal. Hay que hacer fluctuaciones o cambios en las estrategias de alimentación precisamente para evitar ese estrés importante para el cuerpo, para la mente también de quienes hacen este déficit y seguir avanzando poco a poco en la meta. Y eso creo que también es parte importante de lo que mencionaba Claret en cuanto a la información que se le plantea a los asesorados, es parte del proceso también. Totalmente. Y es que hay personas, como bien lo decía Lu, en retos que hacen y que bajan súper rápido de peso y todo esto, no es que nada más estén perdiendo grasa y esto se lleva por el estrés tan fuerte que someten a su cuerpo por una deficiencia calórica tan fuerte. Entonces ya no nada más es la grasa, ya empieza a acabarse la masa muscular, el agua que existe en el cuerpo, entonces la báscula va a detonar 10 kilos menos, por supuesto, pero qué madriza le acabas de meter a tu cuerpo que cuando empieces a comer normal, no cantidades normales, no hablo de exageración, normal para ti, tu cuerpo va a decir, vengan a tu reino, vamos a reservar todo lo que se pueda por esta friega que me metiste hace unos días. Claro, y creo que, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente señales de alerta de que tu plan de alimentación está demasiado matado. Creo que puede ser dolor de cabeza, que te estés mareando, que no puedas completar tu entrenamiento al que ya estabas habituado, que aquí entra mucho el tema de deporte que creo que las tres manejamos, aún sea amateur. Y he escuchado por ahí, no voy a quemar a nadie, pero por ejemplo hay planes de alimentación en los que les prohíben hacer ejercicio porque te vas a desmayar si lo haces, ¿no? Entonces, yo no creo que valga la pena estar mareado, que te duela la cabeza todo el tiempo o no poder estar disfrutando de tu entrenamiento solo por bajar más rápido. Creo que aquí a mí me gustaría que se les quede, pero tatuado en la cabeza, que la pérdida de grasa es un proceso lento si lo quieres hacer bien hecho, porque si no vas a entrar en este ciclo de estoy en una dieta súper estricta, bajo un montón, la boto, me zampo todo el pan que me encontré en la panadería de al lado de mi casa, subo otra vez y subo un poquito más de en lo que ya había iniciado y intento este nuevo plan, ¿no? Y aquí entran todas estas dietas intensas que nos dan para 10 episodios más, que si hago keto, que si hago detox, que si hago jugos, que el licuado en la mañana de la luna, medicamentos, y entonces estás en un sube y baja y sube y baja y sube y baja de peso y entonces crees que tu cuerpo está mal. No está mal tu cuerpo, lo que está mal es la estrategia que estás eligiendo para cumplir tus objetivos, ¿no? totalmente. Y como hay otros parámetros también importantes a considerar, es decir, no todo se limita solamente a las matemáticas de la energía, ¿no? Es decir, la parte del déficit, sino otros puntos que tienen que ver, ¿no? Desde el descanso, la composición corporal actual que tienes, si hay una cantidad baja de forma relativa en cuanto a la masa muscular, las estrategias de alimentación previas que hiciste, tu estrés, hormonas, incluso porque también hay factores hormonales que son muy importantes que muchas veces no consideramos que tienen que ver con nuestro este pequeño punto. cortisol, que ahora Y es está muy decir, de moda. no, también es eso, ¿no? Muchas veces los asesorados consideran que todo es, no voy a decir fácil, porque creo que no es la palabra más adecuada, pero tan protocolario como hacer dieta y ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente tiene que ver, pero no lo es todo tampoco.
Porque si te das cuenta, más bien si se dan cuenta, es lo que en nuestro sector salud, sobre todo público, eso nos dicen. Comer bien y hacer ejercicio es salud. Entonces, claro que la gente va a entender que si empieza a alimentarse mejor y empieza a activarse, va a tener un cuerpo bien, va a tener una salud increíble, pero pues no es la realidad. ¿Dónde están todos los factores que bien estabas diciendo, Gia? Y creo que un factor aquí súper importante también es el tema del estrés, o sea, hormonal. Uh-huh. Es muy importante este punto. No, o cuando ya existe algún antecedente previo, ¿no? Aquí Lucía es más experta en ese tema, ¿no? En el hecho de que no es solamente el estrés que te genera este déficit crónico o estos extremos en tu alimentación. Es decir, cuando ya llegue el asesorado o la asesorada con un antecedente hormonal, ¿no? Es decir, no es solamente lo que te puede provocar una estrategia extrema en cuanto a tu alimentación y el entrenamiento, sino cuando ya tu propio cuerpo tiene ciertos parámetros hormonales alterados, como las chicas que viven con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen antecedentes tiroideos donde ahí la estrategia también tiene que ser diferente y que no está relacionado con su alimentación o su entrenamiento, ¿no? Es decir, ya es algo hormonal. Claro. Y para ir cerrando un poquito, digo, creo que es un tema del que podríamos hablar 10 episodios y la gente seguiría teniendo dudas. Claro. Pues hay que platicar un poquito de qué podría esperar la gente de un tratamiento de pérdida de grasa. O sea, ¿qué esperarían sus pacientes en este momento de un plan de pérdida de grasa como ustedes lo manejan? O sea, ¿qué tanto tiempo, cómo lo abordarían, por ejemplo, Gia, con un atleta que necesita esa energía para entrenar? ¿O cuál es así como su speech cuando un paciente les pide un plan para pérdida de grasa? ¿Quién va primero? Tú, Claret. Ok. Yo depende del paciente, mi speech. Si es un paciente, sobre todo que tiene diabetes, que es de lo que más llego a atender en temas clínicos, mi speech aquí es mejorar la salud de tu tejido adiposo, es lo que va a generar también que el tema de la diabetes mejore. Y es donde entra mi speech de cuáles son las funciones del tejido adiposo y cuál es una de ellas, que es el tema de el metabolismo hormonal que también existe en el tejido adiposo y relacionado con el tema de la resistencia a la insulina o la liberación adecuada de todo este tema de la insulina, cómo se puede trabajar adecuadamente el tratamiento nutricional hacia ello y que mejoren los niveles de glucosa en sangre, ¿no? O sea, no nos vamos a enfocar como tal solo en la pérdida de grasa, es darle esa salud que necesita tu tejido adiposo, porque el tejido adiposo pertenece a tu cuerpo. Y entonces, si mejoramos la salud de ese tejido adiposo, podemos mejorar la salud relacionada a la diabetes. Y si es otra persona que no tiene ningún diagnóstico y llega con o que quiere tener una pérdida de grasa como tal, que es raro que me digan, quiero perder tantos kilos de grasa, es más bien, quiero perder tantos kilos de peso. Mi speech es composición corporal. ¿Cuáles son los niveles, tejidos y todo que da tu peso total? Entiende muy bien esto, porque el hecho de que tú te peses en la báscula no quiere decir que todo es grasa. Si perdiste peso en la báscula, no quiere decir que solamente fue grasa. Tenemos que hacer diferentes mediciones y entonces sí, tener las diferentes evaluaciones, ¿no? Ese sería como mi speech entre el área clínica y el área mortal para mis pacientes. Muy bien, ahora vamos con el speech deportivo. No sé exactamente cómo pudiera plantear esa situación, porque la verdad es que sí admito que dentro de mis asesorados tengo de todo un poco en cuanto a objetivos y en general, ¿no? Pero creo que más que enfocarse específicamente en la parte de la composición y el peso, es el tema del rendimiento. Es decir, cómo a través del rendimiento y de estrategias de alimentación con un enfoque para el rendimiento deportivo se van presentando adaptaciones en la composición corporal, ¿no?
Es decir, hay que darle a tu cuerpo la cantidad que necesita de energía, de nutrientes, para que tú puedas meterle el punch a tu entrenamiento y que en base a eso se vaya presentando también el resultado de recomposición corporal. Y cómo también es importante considerar el impacto que pueden tener las estrategias de alimentación para el objetivo que quieres. Es decir, si para ti ahorita la prioridad es disminuir un porcentaje de grasa, tienes que considerar que puede presentarse una merma en tu rendimiento deportivo. Por lo tanto, puede en este momento no ser lo más acertado, porque lo que tú quieres ahorita es competir en 2 meses, supongamos, ¿no? Cuando pase tu etapa competitiva, entonces podemos plantear hacer cambios en esta estrategia en ese sentido. Y definitivamente también es una orientación muy constante de cómo para el deportista amateur y en todas sus variantes hasta el atleta profesional o elite, el tema de los números también tiene un impacto, ¿no? Es decir, cómo si yo tengo un 13%, un 14% de grasa corporal, híjole, eso es mucho, ¿no? Porque se liga el tema del deporte a personas muy magras. Entonces, si yo soy físicamente activo o activa y mi objetivo es competir, entre menos grasa corporal tenga, mucho mejor. Y eso definitivamente no aplica, uno, ni para todos los deportes, ni para todos los niveles de rendimiento, ¿no? Es esta constante comparativa con el atleta profesional, por supuesto, dentro de la misma disciplina, porque lo que yo quiero es llegar a ese punto. Pero también hay que considerar muchas otras variables, y es esta plática o este acompañamiento constante para los asesorados de que muchas veces esto puede no presentarse, y cómo también se maneja la frustración de este tipo de situaciones, ¿no? Que tiene un impacto también mental, emocional, en temas de rendimiento también, y cómo, como mencionaba Claret, qué tan saludable es llegar o buscar llegar a ese objetivo o llegar a ese punto si no disfrutas realmente el proceso, ¿no? También es una parte de reflexión muy, muy importante que tiene que ver con las personas físicamente activas, independientemente del nivel de rendimiento en el que se encuentran, ¿no? Sí, súper. Este tema de no sacrificar tu salud, no sacrificar tu rendimiento solo por el objetivo de perder grasa si no estás en el momento adecuado para hacerlo. Yo creo que también hay tiempos para hacerlo. Y bueno, yo les platicaría mi speech para la gente que ya se siente estancada, y hablando de este tema de que no solo se reduce el tema de reducción de grasa a comida y a ejercicio, ¿no? Yo siempre les digo que tienen que revisar 5 puntos. Uno es cómo está tu alimentación y qué tan comprometido estás con tu plan de reducción de peso o de grasa, porque creo que también ahí entra el ojo crítico de qué tan bien la estás siguiendo, porque entra esto como el fin de semana, ya me fui de viaje, bla, 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 ¿no? El entrenamiento, estás entrenando constantemente, tu entrenamiento está siendo ya demasiado cómodo y no le estás poniendo como este punch extra para lograr un cambio en tu composición corporal. En el tercero, siempre les digo el descanso, que ahora se le ha dado una mayor importancia, creo que empieza a resonar muchísimo más en los últimos años, la importancia de descansar, de dormir bien, de tener horarios para el descanso. Otro, creo que le falla a la mayoría de la gente, es el tema del alcohol, que también pasa el fin de semana, ¿no? Hacen su plan de alimentación perfecto, entrenan de lunes a viernes y el viernes ya se les cruzó la cerveza, el sábado fueron a una fiesta, el domingo fueron a curarla, y el alcohol ahí tiene un papel bastante de villano en la reducción de grasa. Y temas hormonales y metabólicos, ¿no? Si ya estamos cuidando todo lo demás y no estamos viendo resultados, hay que empezar a revisar cómo está tu glucosa y tu insulina, cómo está, si eres mujer, si tienen ovario poliquístico, si hay un tema de tiroides, ¿no? O sea, ya podemos empezar a buscar
que realmente haya algo en tu cuerpo que nos está impidiendo avanzar y todo tiene solución, solo tendríamos que cambiar las estrategias y pues a veces acompañarlos de tratamientos médicos que los nutriólogos no podemos dar, entonces tendríamos que hacer un trabajo interdisciplinario con un endocrino, con una ginecóloga, dependiendo de el caso. Totalmente ¿Les parece bien? de acuerdo. Se va El replanteando todo sobre la marcha, ¿no? Claro. Ujú. Muy bien, pues ya vimos que tenemos un problema con que nos paren la boca, o sea, nosotros podríamos hablar aquí yo creo que 4 horas seguidas, pero es momento de despedirnos. Les queremos agradecer mucho por las porras, por los que compartieron nuestro primer episodio en redes, los que nos dejaron mensajitos. De verdad estábamos bien emocionadas por las reproducciones, por los seguidores. Originalmente íbamos a grabar cada 2 semanas y fue de que no, ya hay que grabar otro una vez a la semana, nos emocionamos. Intensas. Estamos Gracias muy a felices. ustedes. Y les recordamos que pueden dejar aquí sus preguntas, sus sugerencias para los nuevos temas. Nosotros ya estamos haciendo ahí una listilla que siempre tenemos de qué hablar, al parecer. Y pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios, ayúdanos a compartir. Les recordamos que también estamos en YouTube. Por ahí estaremos compartiendo nosotros los enlaces en nuestras redes sociales. Y nos vemos en una semana. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.